En la cadena SER. Hoy por hoy. Pedro Blanco. Y 37, 9 y 37 en Canarias. En la radio trabajamos con guiones. Luego ya muchas de las cosas que decimos por el micrófono las improvisamos. No voy a decir nos las inventamos porque procuramos ser fieles a la verdad, pero improvisamos. En este guión, los compañeros han tenido el detalle de no ponerme a mí, Nuño, el nombre del volcán. Lo estábamos comentando en este fuera del guión, micrófono. el nombre del volcán te toca a ti. Sí, vamos a intentarlo. Se llama el Geldingadalur, volcán Geldingadalur, en la península de Reykjanes, que se llama así, supongo, porque está relativamente cerca de Reykjavik, a unos 40 espera, kilómetros. te has dejado algo. O sea, es el volcán ¿Quieres de... que diga cómo se llama la zona? Claro, es que aquí pone el volcán de Geldingadalur, o como se diga, ubicado en la zona de ¿qué? Fagradalsfjall. Eso. Bueno, Más pues o aún menos. yo creo que has tenido suerte, porque estuve en Islandia hace un par de años y fui a ver aquel volcán, ¿os acordáis? Sí. Que cortó el tráfico aéreo de Sí, Europa. es verdad. Pues, y ese, menos mal que no nos tocó pronunciar ese. Lo he traído porque no cabía escrito en el porque cartel. sabía que iba a salir el nombre, pero la verdad es que no me atrevo a decirlo. Dale, venga, Nuño, dale. ¿Cómo se llamaba ese? Eilfalfajokul, o sea, algo así. Algo parecido. Ha cortado el nombre para no complicarse la vida. Bueno, hablemos de este volcán. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que este volcán ha entrado en erupción el 19 de marzo, se ha abierto una grieta en el terreno de 500 metros y ha empezado a fluir magma que llega además desde unas profundidades que se pensaban que venía de zonas como de bolsas de magma que había en el subsuelo, pero esto viene directamente de 19 o 20 kilómetros bajo tierra. Qué bárbaro. Y se está cubriendo, bueno, pues el entorno del volcán con estas coladas de lava, y hay un montón de gente que va a ver este espectáculo que es precioso. Es un espectáculo, pero una erupción de un volcán tiene poder destructivo. Efectivamente, de hecho, una de las cosas curiosas de los volcanes es que son los únicos desastres naturales que pueden afectar a la Tierra en su conjunto, es decir, pueden causar un desastre global. El resto, pues un terremoto tiene una afección, por ejemplo, local, ¿no? Un tsunami, etcétera. Pero los volcanes pueden afectar a todo el globo porque ya no es solo la lava que expulsan, sino los gases tóxicos y las nubes enormes de ceniza, claro, que pueden cambiar el clima de toda la Tierra, y eso ha pasado a lo largo de la historia del planeta varias veces. Tenemos un invitado, déjame que salude a Joan Martí, que es profesor de investigación del CSIC, es vulcanólogo y es director de Geociencias Barcelona del CSIC. Joan Martí nos acompaña en Radio Barcelona. Señor Martí, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Una pregunta, en fin, que le habrán hecho miles de veces, pues esta es una más. ¿Es posible predecir la erupción de un volcán? Bueno, diríamos que sí, en el sentido de que los volcanes, respecto a otros peligros naturales, nos avisan con cierto tiempo. O sea, por ejemplo, así como un terremoto, un deslizamiento puede ser instantáneo y no haberlo visto antes. En el caso de los volcanes, como necesitamos justamente que este magma que comentabais antes llegue de la profundidad a la cual se encuentra a la superficie, pues hay que imaginarse un líquido a presión dentro de una roca y por tanto tiene que abrirse camino. Y este camino lo abre pues generando fracturas, por tanto va a generar sismicidad, va a generar deformación, habrá escape de gases, y todo eso, si nosotros tenemos los equipos y el conocimiento necesarios para ir controlando esas variaciones, pues podemos estar atentos y saber que la erupción se está preparando. Y tenemos los equipos y el conocimiento. Bueno, en muchos casos sí, en otros casos no. Uh-huh. De hecho, el tema de la volcanología moderna, como la entendemos ahora, empieza en los principios de los 80, cuando hay una erupción grande en Estados Unidos que se observa, es una erupción, digamos, que afecta al país más importante económicamente del mundo, y entonces despierta una nueva concepción de lo que es la actividad volcánica, y a partir de entonces se empiezan a interpretar los volcanes no solamente como fenómenos que generaban un tipo de rocas que llamábamos volcánicas, sino como procesos que vienen, digamos, directamente del interior de la Tierra, y que son procesos que tienen una física detrás y tienen una serie de condicionamientos
que si los entendemos los podemos llegar a interpretar y a conocer bien, ¿no? Entonces, a partir de entonces se masifica un poquito, bueno, se empieza a mayor escala la vigilancia de volcanes, poniendo instrumentos en los volcanes activos, y por tanto, digamos, en este momento pues hay ya una serie de volcanes activos o zonas volcánicas activas que están vigiladas. Hay muchas otras que todavía no. Y el problema que todavía tenemos es que la cantidad de datos observacionales pues es muy poca. O sea, esos 40 años de vigilancia no son muchos comparados, por ejemplo, con los que tienen los meteorólogos, que tienen más de 200 años de registros continuos, ¿no? Claro, o sea, nosotros estamos digamos, empezando. Nuestra historia en ese sentido es muy cortita, y por tanto nuestros patrones para saber el comportamiento de los volcanes son todavía muy poco precisos. Pero aún así nos podemos adelantar, sí. Joan, vosotros estáis estudiando precisamente este volcán que acaba de entrar en erupción en Islandia. Islandia es muy interesante porque allí ha habido erupciones históricas. Bueno, una de ellas, la del volcán Laki, se describe como la mayor catástrofe de la historia en un libro que acaba de publicarse que se llama Desastres, de Lucy Jones, editado por Capitán Swing. Bueno, esa erupción volcánica generó una nube de cenizas que recorrió Europa y el resto del mundo, hambrunas, un invierno mucho más intenso de lo normal, también menos lluvias en la época del monzón, con lo cual muchas zonas perdieron las cosechas. Pudo causar, no sé si cientos de miles o incluso algún millón de muertes. Entonces, esto... ¿Cómo, o sea, cuándo vamos? ¿Es posible otra erupción así? ¿La Tierra está amenazada de poder tener un evento como este otra vez? Sí, sin duda. O sea, las erupciones como la del Laki son posibles y van a producirse. O sea, esto con toda seguridad. Entonces, lo que hay que hacer es conocer exactamente cómo funciona. O sea, cómo funciona este tipo de erupciones, o sea, por qué se producen estas erupciones, cuál es el producto, digamos, final de esas erupciones. No todas las erupciones son iguales, y entonces entender en cada caso pues qué es lo que nos puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, en el caso que comentabais de la erupción ahora de Islandia, nosotros tenemos un proyecto europeo que es justamente para desarrollar un sistema de alerta temprana para volcanes en Europa, y estamos trabajando con un grupo de la Universidad de Islandia, además de otros grupos europeos, y justamente una de las áreas que estábamos controlando era esta de la península de Reykjanes, que habéis comentado al principio, porque es un área que no se la consideraba peligrosa, porque hacía como 800, 900 años que no había habido una erupción en esa zona, ¿no? Pero nuestros compañeros allí, pues por diversas razones, pensaban que sí que era una zona que había que controlar, y nosotros, bueno, la empezamos a estudiar en detalle. Hicimos lo que se llama un análisis de peligrosidad volcánica a largo plazo, que se basa en el estudio de todo lo que ha ocurrido en el pasado, sobre todo tomando en cuenta el registro geológico. Y lo curioso fue que pues hace aproximadamente un año, un poquito más, antes de empezar el confinamiento de la pandemia, empezó una reactivación en esta zona que se paró al cabo de unos pocos meses, y ahora volvió a empezar el 24 de febrero. Ya desde el 24 de febrero no cesó hasta que llegó la erupción el pasado 19 de marzo. Y los pronósticos que nosotros hicimos pues fue justamente lo que ocurrió. O sea que exactamente, gracias a haber hecho ese trabajo, pues llegamos a decir dónde saldría la erupción, cómo sería, exactamente lo que podía pasar. Y Joan, la pregunta del profano es, ¿cuál es el volcán ahora mismo en la Tierra que más preocupa o que más peligro tiene? Si es que hay alguno concreto. El peligro va relacionado, o sea, el peligro depende un poco de las características de cada volcán, ¿no? Entonces, digamos, volcanes peligrosos hay muchos, hay muchísimos. Por ejemplo, el mismo Teide potencialmente podría ser un volcán muy peligroso por el tipo de erupciones que puede dar. Pero después tenemos otro factor, que es el riesgo. El riesgo es, un poco lo medimos como el impacto de ese peligro. Es decir, hay volcanes que a lo mejor no siendo tan peligrosos, pero por su localización pueden tener un impacto muy grande, ¿no? Entonces, de los volcanes, de las zonas más peligrosas hoy a nivel mundial y sobre todo europea, es la zona italiana donde está Vesubio y Campi Flegrei. Pero, digamos, no solo por la característica de los volcanes que hay allí, que son dos volcanes grandes y además muy explosivos y con antecedentes históricos que todos conocemos, sino también por el hecho de que alrededor viven 3 millones de personas. Claro. Y este es el gran problema. O sea, antes lo habéis comentado, los volcanes tienen esa particularidad, tienen un impacto directo a corto plazo, en el sentido de impacto de la zona donde está el volcán, pero después pueden tener además impactos a nivel global.
Pero aquí el impacto directo sería terrible. No, claro, una segunda Pompeya, ¿no? Sí, o peor. Y algo muy interesante, esto yo recuerdo que lo estudiábamos, cuando estudiábamos los volcanes, claro, no todos entran en erupción igual. Claro. No. Todos son distintos, cada uno. Esto es una de las grandes batallas mías de intentar convencer de que por mucho que queramos sacar patrones de comportamiento, al final cada volcán tiene su propia historia. O sea, los volcanes son sistemas naturales, por tanto son sistemas no lineales, son sistemas que tienen un comportamiento físico, digamos, no predecible en muchos casos. Y cada uno tiene sus particularidades. Entonces, por mucho que conozcamos de un volcán, eso que conocemos de ese volcán, quererlo aplicar a otro, a veces no es muy recomendable, o no es exactamente lo que tenemos que hacer. Es que hay que conocer cada uno, ¿no? Entonces, el problema es que no todos se conocen al mismo nivel, y ahí está un poco el problema. Joan, yo te quería hacer una pregunta egoísta. He estado leyendo y dicen que tal vez el volcán de Islandia que estáis estudiando puede estar escupiendo lava casi un año o más. Eso es verdad, porque entonces yo ya me voy a ir pillando los billetes para ir a verlo en cuanto pueda. Bueno, lo primero que hay que hacer para ir a Islandia es o estar vacunado o saber que vas a pasar una cuarentena de 14 o 20 días. O sea, eso es importante. Pero aparte de eso, sí, puede estar no un año, sino varios años, incluso décadas, podría estar funcionando. Pues es que a mí me llama la atención estas imágenes que comentaba Nuño de gente jugando al voleibol, ahí a escasos metros de la lava. Y yo recuerdo en Guatemala acercarme también a un volcán en erupción, ver los ríos de lava que emiten un calor, aunque estés a cientos de metros brutales. Pero eso, ¿hay algún control? ¿Debería verlo? En realidad las imágenes nos llaman la atención, pero no son tan inseguras como parecen. Bueno, en el caso de... A ver, los volcanes... Todo tiene su explicación en base al conocimiento que tengamos, ¿no? O sea, si no lo conocemos es mejor no acercarse, porque no solamente es el problema de la temperatura, es el problema de los gases. Hay gases que no son muy buenos para nosotros, como el CO2 mismo, que nos puede, digamos, ahogar sin darnos cuenta de que nos estamos ahogando, o derivados del azufre, en fin, ahí hay muchos componentes que no son demasiado buenos para la salud. Pero aparte de esto, tenemos erupciones que producen lavas. Las lavas normalmente se emplazan a velocidades no muy grandes, podemos controlarlo, podemos seguirlo. Hay volcanes que son explosivos, eso es mejor no acercarse porque la intensidad de la erupción es mucho mayor. Pero después también está siempre el control que las autoridades o las personas que controlan esto pues ejercen sobre el si puede uno acercar a ver esos volcanes, ¿no? Porque evidentemente es una cosa que llama la atención y que como turistas o como observadores pues a todos nos gustaría estar ahí, ¿no? Entonces, en el caso de Islandia es de los países que mejor controlado lo tienen, porque cuando empezó la erupción lo primero que se hizo fue cerrar el acceso a todo el mundo a la zona. Claro. Entonces es después, cuando ya se vio cómo funcionaba la erupción, cómo iba a continuar, etcétera, que se ha dejado abrir, se ha dejado acceso y bueno. Claro, esa gente a la que vemos jugar a voleibol no es que sea gente irresponsable o insensata o locos islandeses. Aparte que yo creo que según las imágenes están a bastante distancia del cono, ¿no? Sí, efectivamente. Señor Martí, ¿qué información les da, a nosotros, los que no somos científicos, ninguna, a los científicos la lava? La lava nos dice de dónde ha salido justamente ese magma. Es decir, nosotros cuando la lava, cuando se solidifique, se enfríe, se convierte en una roca, esa roca tiene una composición, aunque sea vidrio, pero también acostumbra a tener una serie de minerales dentro que nos indica por su composición podemos deducir en qué presión y qué temperatura se han generado, por tanto sabemos a la profundidad a la cual esos minerales se formaron, y también nos dice el ambiente geodinámico en el que se formó. Es decir, nosotros sabemos que los volcanes están todos asociados a lo que llamamos un ambiente geodinámico, que está relacionado con eso que conocemos todos de las placas tectónicas, y dependiendo de si estamos en un borde de subducción, una zona de apertura como es la zona de Islandia, o una zona entre placas o intraplaca como sería por ejemplo Canarias, cada uno de los magmas que se generan en cada zona son distintos. Por tanto, la composición de esas lavas son distintas, y nosotros, a partir de que analizamos estos minerales y estos componentes
de estas rocas, podemos saber de dónde proceden justamente esos magmas, cómo se han generado. Claro, de alguna forma es como la única forma que tenemos de viajar a esas profundidades de la Tierra, ¿no? Exactamente, o sea, la única forma semidirecta, porque otra forma más indirecta es la aplicación de métodos geofísicos como gravimetría, sísmica, técnicas que hay que te permiten ver el subsuelo, ¿no? Pero lo permiten ver con una capacidad de resolución muchas veces muy baja, ¿no? Entonces, digamos, la incógnita que te queda es muy grande. En cambio, la composición te permite afinar mucho más de dónde vienen esos productos magmáticos. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que la lava se convierta en roca? Aquí puede ser minutos o segundos. Vale. O sea, es un proceso muy rápido. Momento, sí. O sea, al momento que, digamos, la lava entra en contacto con la superficie, si veis las imágenes que se están viendo por la televisión, veis que hay unos canales que son de color rojo. Eso es la lava todavía en fundido, o sea, no enfriada, pero al lado ya veréis que es todo de color negro, ¿no? Sí, en cambio, si lo mirásemos con una cámara térmica, muy posiblemente eso negro estaría a temperaturas de 600 grados. Claro, es que entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que usted pueda coger la piedra? Bueno, los islandeses están recogiendo en tiempo real, o sea, están recogiendo magma en recipientes. Sí, pero que no te puedes acercar a esa roca, ¿no? Para acercarse, pues hay que dejar pasar un poco de tiempo, entonces estaríamos hablando de días al menos, y si no, algunas semanas. Yo recuerdo haberme acercado y pensando que era roca normal, que era un lado, y cuando me di cuenta estaba derretida la suela de mis botas, la goma estaba derretida, era una roca perfectamente sólida. Sí, la roca puede ser totalmente sólida, o sea, la capa, digamos, de enfriamiento puede ser suficientemente dura y compacta para aguantar un peso determinado, pero eso no quiere decir que todavía no esté emitiendo calor. Claro, o sea, no sé si habéis visto a gente haciendo salchichas entre las rocas. Eso no lo he visto. También hay gente. También. Bueno, sí, que hay gente que tiene una pedrada así. Ya lo decíamos la semana pasada en nuestros mitos. Bueno, traías, o mencionabas al preparar este tiempo, Nuño, el caso de un volcán, el de Tambora, que hizo que aquel año el año siguiente no hubiera verano. No hubiera verano, y se recuerda mucho porque fue el verano que Mary Shelley pasó en el lago suizo. No recuerdo qué lago era, pero bueno, no hubo verano, estaban todo el día metidos en casa y contándose historias. Y nació Frankenstein. Y así nació Frankenstein. Y el culpable de ese año sin verano fue una erupción bastante importante a nivel de cenizas y de la nube que expulsó el Tambora en Indonesia. Yo estaría... 1815. 1815, efectivamente. Estaría minutos y minutos hablando de los volcanes. Son fascinantes. Voy a hacer como Nacho, que hace recomendaciones. Hay un documental de Werner Herzog, un documentalista alemán que es, para mi gusto, de los mejores documentalistas que hay actuales, sobre volcanes. Y es apasionante porque te lleva a un volcán en la Antártida, te lleva después a un volcán en zona tropical y habla con los científicos. ¿Cómo se llama el documental? Creo que se llama Volcanes. Está en Netflix. Y luego hay un volcán muy interesante que está en la frontera entre Corea del Norte y China, que se llama el Monte Paektu, y que el cráter está lleno de agua, pero de muchísimos hectolitros de agua. Entonces lo están estudiando seriamente porque eso, si entra en erupción, va a haber ya no solo una erupción volcánica, sino una riada que va a destruir todas las ciudades que hay. ¡Qué bárbaro! Cercanas. De la misma manera, señor Martí, que, no sé, por ejemplo, los críticos de cine tienen una lista de sus grandes películas favoritas. ¿Los vulcanólogos tienen una lista de las grandes erupciones favoritas? Bueno, supongo que sí. Porque, ¿Usted tiene la suya? Yo sí, porque además me dedico al estudio de los volcanes más grandes, lo que llaman ahora, se ha puesto de moda el término supervolcán. Este ha sido siempre mi objetivo principal, que son lo que llamamos las calderas volcánicas. Y bueno, pues aquí hay ejemplos de calderas estas que tienen diámetros de 100 kilómetros, o sea que os podéis imaginar ¡qué bárbaro! Lo que estamos comentando, ¿no? Y por tanto esas erupciones que comentabais antes, por ejemplo la de Laki fue una erupción fisural que, bueno, algunos la atribuyen o la asocian a la Revolución Francesa, o sea, la hambruna que generó es la causa de la Revolución Francesa para algunos. Esta de Tambora, lo mismo con el tema de la novela esta de Frankenstein, y por ejemplo hay otra que es la de Toba, hace unos 75.000 años, que también se ha especulado mucho en si es la que causó el cuello de botella en la evolución de los homínidos, porque se perdieron de las 7 especies que había en ese momento, me
parece que quedaron solamente 2, y está asociado en tiempo a una erupción muy grande de una de las calderas más grandes que se han detectado a nivel mundial, que es la de Toba, que son, ya digo, unos 100 kilómetros de diámetro, lo cual es... Pues siempre pasa algo brutal. Una erupción grande. Un mundo apasionante. Joan Martí, profesor de investigación del CSIC, vulcanólogo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer escuchar sus explicaciones. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, Nacho, Nuño, la semana que viene más. Sí. A ver si conseguís superarlo. Que va A ver, difícil, es que esto de los volcanes es tan espectacular. No pero solo, bueno. sí. Pedro, ¿tú estarás la semana que viene? Estaré. Ah, entonces a ver dónde voy. No, pero estará Ángels, pero yo estaré por la redacción. Entonces vuelvo. Entonces vuelves. Venga. A ver cuándo me toca a mí en Barcelona. Ve comprando el billete. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Hoy por hoy.